Buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa de diálogo dedicada a un tema que, aunque muchas veces parece desapercibido, sostiene la memoria y la identidad de nuestras comunidades y los archivos. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre su papel en la sociedad contemporánea, los retos que enfrentan y las oportunidades que se abren con nuevas tecnologías y formas de participación. Queremos que esta conversación sea cercana, dinámica y enriquecedora, porque hablar de archivos no es hablar sobre los documentos, es hablar de derechos, de cultura, de justicia y de futuro. Les invito a que pensemos juntos cómo podemos visibilizar, proteger y revitalizar nuestros archivos y qué hacer para convertirlos en puentes vivos entre generaciones y comunidades. Con estas preguntas como guía, abrimos el espacio para escuchar las voces y experiencias de quienes hoy nos acompañan. Con este marco en mente, avanzaremos a las preguntas que guiarán nuestra conversación. Cada una abre un ángulo distinto sobre la visibilidad de los archivos, desde un papel en la sociedad contemporánea hasta los retos de la digitalización y las tecnologías emergentes. La idea es que podamos dialogar con libertad, compartir experiencias y construir juntos propuestas que fortalezcan la preservación de la memoria colectiva. Muy buenos días a todos. Esta mesa se encontrará integrada por la directora de ADAVI de México, Verónica Loera y Chávez Castro, por el director del Archivo General del Estado de Coahuila, Iván Bartán Muñoz, y por la directora del Archivo Histórico de San Luis Potosí, Yolanda Camacho Zapata, del Archivo de Saltillo, Olivia. Muchísimas gracias. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué es fundamental visibilizar los archivos en la sociedad contemporánea y qué riesgos implica su invisibilidad? Por favor, ¿quién gusta tomar la palabra? A ver si quieres. Buenos días a todos. Verónica, me da mucho gusto verte. Hace casi un año que estuviste por acá en Saltillo. Buenos días a Yolanda, a Clara, a Fabiola que está por ahí y a Iván Bartan. Lo dejo al último, ahora sí que en orden feminista lo dejo al último, pero buenos días. Me da mucho gusto participar en esta mesa con todos ustedes, que todos tienen una gran trayectoria en archivos. Entonces, bueno, esto de visibilizar los archivos, antes de pasar a la pregunta, me parece un acto como profundamente social, que implica como hacer evidente lo que hemos sido, pero también como abrir la puerta a nuevas lecturas y a nuevos significados para los que actualmente revisamos, abrimos, vemos y leemos documentos que están guardados en archivos. Entonces, bueno, ¿por qué es fundamental visibilizar los archivos? Yo creo que porque en ellos se resguarda evidencia de decisiones que hemos tomado, de lo que ha sido una sociedad que ha hecho, que ha decidido, y cuando son visibles, cuando los archivos no son visibles, también se pierde como la memoria. Y esto abre la puerta a la desinformación, a la poca transparencia, sobre todo en archivos gubernamentales, y de alguna manera pérdida de identidad, decisiones que se han tomado. Entonces, si un archivo no se visibiliza, pues deja de cumplir una función social. Y bueno, hasta ahí porque somos muchos y todo el mundo tiene muy buenas experiencias. Creo que para ahondar el tema que nos acaba de decir Olivia, los archivos y quienes custodiamos los archivos somos una especie de terapeutas en contra del Alzheimer institucional y que luego se puede convertir en el Alzheimer de una nación completa, cuando en una época como la que estamos viviendo, en donde lo que sobra es información, pero lo que falta es conocimiento, los archivos empiezan a darnos esas pautas verdaderas en donde un rumor deja de ser rumor y se convierte en evidencia. Esta manera que nosotros tenemos para visibilizar los acervos que tenemos, que todos aquí tenemos un acervo enorme y con fondos documentales variadísimos, nos pueden ayudar a completar el mapa de la memoria de un país.
Entonces, visibilizarlos no es hacer otra cosa más que aportar en la construcción de la memoria histórica de nuestro municipio, de nuestro estado y también de México. Esta labor que nosotros hacemos y que, pues no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho en mi archivo, ¿no? Que me dicen, pues que está súper tranquilo, no va nadie. No, claro que vienen y claro que está aquí. Es un archivo en donde la memoria se va abstrayendo del pasado al presente y se hace a través de evidencia, no a través de rumores. Esa es la gran cuestión que creo que trae la visibilización de los archivos. Alejarnos de los rumores, acercarnos a la verdad, acercarnos a través de evidencia y entonces sí empezar a argumentar sobre algún hecho histórico y podemos nosotros tenerlo con documento en mano. Esa es la parte que yo creo que es valiosa recordar el día de hoy. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Yolanda. Y tenemos aquí como dos instancias o dos posibilidades de atacar el problema de de la visibilidad. Los archivos públicos tienen, y ahora también los privados, tienen, si se llaman archivos, tienen la obligación por ley de ser visibles, porque otra manera de ser invisibles es no estar ordenados o no dar acceso al público que lo necesita consultar. Esas son formas de invisibilidad que no tratamos comúnmente, pero que es importante ponerlos en la mesa, porque visibilidad significa acceso, significa localización, significa poner en manos del otro la información de la que dispongo para que el otro pueda consultar, pueda investigar, pueda incluso interpretar la historia. Entonces, por un lado, sí, las instituciones públicas por ley tienen esa obligación, pero las privadas también. A partir del 2018, las privadas también tienen esa obligación de que las privadas que contienen documentos que son de interés para la historia de la nación tienen la obligación, por un lado, del registro de sus documentos, de tener un registro frente al Archivo General de la Nación. Y si no están en disposición de hacerlo público, el Archivo General de la Nación también tiene, digamos, la posibilidad de, por un lado, puede ayudarlos a organizar y a conservar su documentación, pero por otro lado, si es el caso, tiene la facultad de expropiar si esos archivos no están como se merecen. Y aquí quisiera yo hacer mención especial a los archivistas, que hoy es el Día del Archivista, y que son los archivistas quienes tienen también esa posibilidad de volver el archivo accesible. Son los archivistas quienes, entusiasmados por la documentación que resguardan, fomentan, crean exposiciones, escriben artículos, invitan a visitas guiadas, tanto a personas, tanto investigadores como incluso a las primeras infancias, quizás no tan primeras, pero sí a los chicos que ya tienen una noción de la historia para fomentar el interés por los archivos y por la memoria mexicana. Adelante, Yolanda. ¿Tenías algún otro comentario? Iván. No, Iván, perdón. Bueno, pues primeramente quiero agradecer la invitación. Muchas gracias a Davi, a la licenciada Verónica, a Fabiola, a Olivia Strozzi, que siempre, por supuesto, tengo muy alta estima y con mucho agradecimiento. A Yolanda Camacho, ahora nos vemos acá. Yolanda, nos habíamos visto en México también en un encuentro de genealogía. Y a Clara también, muchas gracias. Pues bueno, felicidades a todas y todos por este día. Creo que es una de las preguntas claves para poder entender la función social de los archivos. Y con base también en lo que han estado compartiendo,
pues el hecho de visibilizar los archivos es sumamente esencial porque, pues por una parte, como bien mencionaba Clara al inicio, bueno, garantizan los derechos, sustentan la memoria colectiva, esa de la que tanto habló Maurice Halbach, y también permiten la rendición de cuentas. En contraparte, pues bueno, si no visibilizamos estos archivos pierden esa función social de la que hablaba Olivia, ¿no? Y pues, por consecuencia se debilita la transparencia, se fragmenta esa memoria histórica que se procura, pues, rescatar y pues se limita, pues, el derecho ciudadano a acceder a la información pública, ¿no? Entonces, aquí también yo quiero destacar algo. Es fundamental porque ayuda a sí visibilizar, pero a fortalecer la institucionalización de los archivos. Y eso es fundamental. O sea, en la medida en que nosotros vamos a institucionalizar a nuestros propios archivos y ponerlos en alto, y no solamente hablo para el ámbito de la percepción social, es decir, de la ciudadanía, sino también para nuestros propios compañeros o nuestro propio gremio de archivistas y también para nuestras autoridades, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos nosotros visibilizar los archivos, los vamos a institucionalizar ante la mirada, ¿no? Ante la mirada de todos. Recuerdo, hay una cita de la Declaración Universal, bueno, que la tomo de la Declaración Universal sobre los Archivos, esa que se publicó en 2011 por el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO, que dice, y la cito, el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve, ya no me acuerdo más, la democracia y protege los derechos de los ciudadanos. Entonces es algo que esto de la visibilización de los archivos es algo que está que se pone en el panorama o en la mesa de diálogo de todos los archivos, así debería ser a nivel internacional. Entonces, visibilizar los archivos es también cumplir con nuestros antepasados, cumplir con aquellas personas que gracias a ellos tenemos archivos, incluso con aquellos personajes que, como se dice, de sombrero y guarache, o bien aquellas grandes figuras, héroes que quedaron asentados en los documentos, puedan tener pues una voz, ¿no? Puedan tener una visibilización y nosotros poder de alguna forma ir rescatando esas memorias que tanto tienen que contar. Y por otra parte, ya para cerrar esta participación, pues por supuesto visibilizar pues para que la gente sepa que gracias a los archivos ellos pueden tener acceso a la información de sus gobernantes. Es decir, podemos transparentar esa información para contribuir a la rendición de cuentas. Gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas a esta pregunta. Seguiremos con la siguiente, que es, ¿qué A ver, estrategia? ¿me das chance? Claro que Nada sí, más Olivia una Astros. cosa. Sí, nada más con esto que quiero cerrar así como muy brevemente, y lo decía Verónica, es muy importante, primero, para visibilizar un archivo, hay un gran trabajo detrás. O sea, yo no puedo hacer visible un archivo si no tengo organizado completamente ese archivo de manera que yo pueda saber qué estoy mostrando, qué puedo prestar físicamente, qué no puedo prestar, qué puedo mostrar. Entonces, atrás de esta visibilización hay un gran trabajo de mucho tiempo y de muchos años. Y nada más esa es mi intervención. Gracias. Sí, por supuesto. La importancia de tener un sistema institucional de archivo en todos y cada uno de nuestros organismos y oficinas productoras es muy importante para lograrlo. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias innovadoras pueden implementarse para acercar a los archivos públicos o privados a las nuevas generaciones? En su experiencia, ¿cuál creen que sean estas estrategias nuevas que podremos encontrar? ¿Quién va a tomar la palabra? ¿Quién quiere? Sí, quien quiera. Adelante. ¿Tú, Yolanda, o yo? Okay. Bueno, quiero aquí brevemente compartirles la experiencia que hemos tenido
o que tuvimos en su momento a lo largo de muchos años en el Archivo Municipal de Saltillo, y ahora, bueno, pues ya nos toca estar en el Archivo General del Estado también tratando de replicar este tipo de estrategias. Sí me escucho, ahora sí. Entonces, miren, básicamente considero que no debemos olvidar que podemos realizar exposiciones interactivas siempre buscando la forma de hacerlo, ¿no? Tratar de evitar ese no y ver el cómo sí, poderlo lograr. Exposiciones interactivas, por ejemplo, proyectos en colaboración, ya lo comentaba Yolanda, eso de realizar alianzas es fundamental. Y, por supuesto, actividades que tengan que ver con la vinculación con las instituciones educativas, ya sea a través de visitas guiadas o bien de algún tipo de taller que se haga específicamente, por ejemplo, para estudiantes de archivonomía o bien de ciencias sociales, etcétera. Y creo que en la época actual es fundamental trabajar con redes sociales, de las digitales, obviamente. Bueno, también las redes sociales que podemos tejer justamente en el ámbito de las ciencias sociales, pero bueno, en este caso de las redes sociales digitales, es decir, es importante hacer lo que le llaman storytelling digital, ¿no? Contar historias, por ejemplo, con herramientas digitales, por ejemplo, historias en video, en podcast, ¿por qué no? Si se pudiera tener los recursos, por ejemplo, algún tipo de animaciones, algún tipo que se le llaman de cortos, videos cortos en nuestras redes, o bien sitios web, ¿por qué no interactivos? Por ejemplo, hace un año aproximadamente en el Archivo Municipal, Olivia Strauss y yo tuvimos oportunidad de trabajar con la Universidad de Texas en Austin para justamente una exposición interactiva y virtual en la librería Benson. Entonces, hablamos en aquel momento sobre cómo había sido, cómo era el escenario saltillense ante los tiempos de la revolución. Entonces, pues bueno, buscar esas alianzas que nos puedan ayudar a poder difundir nuestros contenidos a través de sitios web interactivos es muy importante. Entonces, en pocas palabras, cerrando mi participación en esta pregunta, es como que traducir ese lenguaje técnico de la gestión documental, de la administración de archivos, en narrativas accesibles, que de alguna manera nos permite conectar emocionalmente con las nuevas generaciones y, ¿por qué no?, fomentar esa apropiación social. Y todo siempre tengo que decirlo, siempre se logra mejor en equipo, en los equipos, ¿no? Alguien busca, por ejemplo, en acervos históricos, cuáles son las historias que podemos contar, alguien más puede diseñar, alguien más lo sube a redes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre en equipo. Gracias. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Iván. Adelante, Yolanda. Yo también quiero tomar el otro lado, ¿no? Ciertamente la realidad de los archivos digitalizados y del uso de redes sociales es una cuestión que debemos de tomar en consideración. Acá fíjense que lo que nos ha funcionado también es una técnica de crowdsourcing. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros invitamos a la ciudadanía a transcribir documentos antiguos o identificar personas en fotografías históricas que a lo mejor nosotros solos no vamos a poder hacerlo. Tenemos a esta generación atrás de nosotros, a mi propia generación, y a otras que están ávidas por contar estas historias y por darles más claridad y una visión más personalizada de los documentos. Entonces, de esta manera, podemos integrar a la ciudadanía para que se conviertan no nada más en donadores, porque seguramente en sus archivos también les pasa que llegan y les quieren donar una caja, una cuestión así, pero no es nada más, que es súper valioso también. Así hemos, por ejemplo, abro un paréntesis, nos donaron, por ejemplo, el diario de un ferrocarrilero que estuvo ayudando al momento de la fuga de Francisco I. Madero cuando estuvo aquí en San Luis. O sea, estos documentos que se donan son muy importantes, pero también es cierto que lo que nosotros estamos también buscando es que el usuario de un espectador pasivo o de un simple donador se convierta también en co-creador de la historia, sobre todo tomando en cuenta que tenemos, que si bien es cierto los y las mexicanas tenemos un promedio de vida ya más amplio, pues también es cierto que todavía no estamos para siempre, entonces hay que aprovechar eso y hacer este vínculo entre nuevas generaciones que también pueden crear laboratorios de memoria digital utilizando los documentos que nosotros tenemos,
pero para hacer obras de arte, cine, activismo digital, e incluso también ahorita estamos bien emocionados porque estamos en proyecto con la Facultad de Física, con los físicos, fíjense que uno dice, ¿y estos qué tienen que ver con nosotros, no? Para un proyecto que queremos nosotros, es un equipo multidisciplinario, y hacer una aportación hacia la teoría física de redes multicapa, que es lo que buscamos hacer a través de diferentes modelos, modelos tensionales se llaman en física, para generar sistemas físicos de estructuras históricas y de evolución. O sea, son diferentes niveles que se pueden ir trabajando y en donde el diálogo con todas las demás disciplinas es importantísimo. Y ya. Súper interesante, Yolanda. Muchísimas gracias. Olivia Strozzi, por favor. Sí, mira, estoy de acuerdo, de acuerdísimo con los dos, con Iván Bartan y con Yolanda. Y quiero como hacer una aportación aquí, elaborar proyectos participativos y sí, en redes y todo, pero también esa parte de adultos mayores, como decía Yolanda, muy mayores de la comunidad, que tienen muchas cosas, historias que contar. Yo creo que es importante y invitarlos a los lugares, a los espacios donde pueden observar, ver los documentos. Nosotros tenemos aquí un proyecto que se llama Rostros en la Memoria, donde invitamos a adultos mayores, muy mayores, a identificar fotografías de personas de Saltillo, de la comunidad. Entonces van diciendo a quién reconocen, a quién no reconocen, y lugares, espacios, personas. Entonces, esa es una manera de visibilizar los archivos, además de las redes y lo que han dicho, y también vincularnos con instituciones educativas. Últimamente hemos tenido aquí un taller de genealogía, un taller de historia oral, un taller de fotografía. Entonces vienen académicos y público en general a estos espacios para la hora que llegan y ven el lugar y se como con más familiaridad y confianza con los archivos. Yo creo que es otra manera de hacerlos visibles y de acercar a públicos nuevos, no nada más a jóvenes, que me parece súper importante en redes, y una digitalización para tener acceso abierto, porque luego nos da miedo que la gente tenga como los documentos, pero creo que es importante que se difundan. Entonces me parece muy importante estas dos partes, a la juventud, pero también por otro lado a gente muy mayor. Acercamos propiamente al lugar físico, que a veces no tienen, ya no están familiarizados con redes. Sí, esto, gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Adelante, Vero. Bien, pues justamente estoy de acuerdo con todos. Por supuesto que, por un lado, la multidisciplina es importantísima porque creo que ya no podemos leer un hecho histórico nada más desde un punto de vista, sino que hay que generar la posibilidad de diversas interpretaciones, que cada quien es como si se pusieran unos lentes, los lentes del físico, los lentes del químico, los lentes del geógrafo, los lentes del antropólogo, los lentes, ¿no? Y entonces, en la medida en que haya más disciplinas, mayor riqueza de interpretación va a haber. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en relación con las actividades y los talleres para la ciudadanía, yo creo que eso es una función vital, vital para los archivos. ¿De qué manera y de qué manera podemos hacer del archivo un lugar de pertenencia para la ciudadanía, para las distintas edades? ¿Cómo lograr que ese archivo se convierta en un espacio donde los jóvenes quieran ir y donde se sientan a gusto, donde se sientan contentos por ir? Creo que en gran medida es justamente las actividades que podamos desempeñar en los archivos para satisfacer ciertas necesidades. Y ahí también entran otro tipo de disciplinas que las mencionaba Yolanda, y son los artistas. Hemos tenido algunas experiencias con, por ejemplo, se encontraron unos documentos en el archivo de Vizcaínas, y entonces en algún momento, documentos musicales, entonces se organizó un concierto justamente con el órgano de Vizcaínas, que tiene además una capilla fantástica, y
En el concierto se tocó la música del archivo. Hace poquito tuvimos el privilegio de estar en Michoacán presentando unos inventarios que nos llevaron, bueno, fueron 37 inventarios de archivos parroquiales que presentamos en un proyecto interinstitucional donde participó el arzobispado, la arquidiócesis de Morelia, el gobierno del estado y Agavi de México, con los alumnos de la Universidad Nicolaita. Entonces, aquí también no solamente es multidisciplinario, también es interinstitucional. Hacer vínculos con las instituciones también es importante. Y lo que les quería comentar de esta experiencia de la presentación es que también se abrieron las jornadas archivísticas con un concierto de música que se encontró de corridos de la independencia, de canciones de la época. Fue fascinante porque además coincidió la directora del pequeño grupo que estaba dando el concierto también era historiadora y muchos de ellos también, entonces podían tener otras disciplinas, unos eran arquitectos, pero todos eran músicos y entonces investigaron en el archivo y el día de las jornadas archivísticas se inició con ese concierto fantástico que me parece una excelente idea de cómo podemos nutrir. En Oaxaca también se tuvo la experiencia de unos documentos que se volvieron obra de teatro, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces se hizo la representación de lo que estaba sucediendo, a lo que el documento hacía la referencia, y también tuvo mucho éxito entre los jóvenes. Luego también tuvimos la experiencia de un diálogo con los archivos de España y nos contaba el director del archivo de Navarra que han estado utilizando la inteligencia artificial para establecer comunicación con los visitantes. Entonces, la inteligencia artificial tiene cargados toda la información de bibliografía acerca de Navarra y los visitantes consultan a este personaje Archibaldo pues personajes en plural porque es Archibaldo y Archibalda y les preguntan cosas de Navarra y les contesta la inteligencia artificial en función de la información que tiene cargada. Esa experiencia me pareció fascinante también porque es también una manera ¿cómo se llama?, de vincularse con la ciudadanía. Evidentemente no de todos los archivos, porque tendría que haberse cargado el archivo completo de Navarra para poder, porque yo les preguntaba, ¿todos los documentos están cargados? No, bueno, están empezando a cargarlo, ¿no? Pero pues uno empieza paso a paso y poco a poco, y creo que es una excelente idea generar estos personajes de Archibaldo y Archibaldo para que les contesten, ¿no? Y por ejemplo, también otra experiencia así digital de inteligencia artificial en el Museo de la Filatelia de Oaxaca. Los chicos pueden preguntarle a la inteligencia sobre los timbres que tiene el museo. Entonces, ¿qué personajes tienes? Una pregunta, por ejemplo, muy común. ¿Cuál es el timbre más caro que tienes? ¿No? Típico. Y entonces la inteligencia responde en relación también con el contenido de los timbres, ¿no? Eh, Aprovechando ciertas inquietudes, más bien se va hacia la parte histórica de los personajes que se ubican en los timbres, ¿no? Y de la historia que está vinculada a esos personajes que aparecen en los timbres. Lo cual son experiencias que a mí me parecen, pues que se pueden reproducir fácilmente. Muchísimas gracias, Vero. Es muy interesante ver cómo todas sus propuestas y actividades que ya tienen instaladas en sus archivos me recuerda mucho a lo que decía Arlette Farch de la atracción del archivo. Siempre son lo que atrae a la comunidad son las experiencias físicas, emocionales y sensoriales. Correcto. Entonces, ese momento en el que uno puede tocar el documento histórico es una sensación que se vuelve inolvidable con el tiempo. Y eso habría que seguirlo metiendo en sus comunidades y me alegra mucho que ustedes ya los tengan instaurados en sus propios archivos. Bueno, nuestra siguiente pregunta será, ¿cómo creen ustedes que los archivos pueden contribuir activamente a procesos de justicia social? ¿Verdad?
histórica y reparación de la memoria de las comunidades. Adelante, Yolanda. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si al momento de estar buscando, y mi aquí también les comparto, ¿no? Mi primera deformación es abogada. Entonces, acabé siendo historiadora, y bueno, eso de acabé, quién sabe, ¿verdad? Porque luego igual y se me antoja alguna otra cosa, pero lo cierto es que cuando nosotros estamos entrándonos al archivo y vemos la liga con la justicia, entendemos que los archivos son un instrumento de justicia transicional. La cuestión es que desgrajar qué es o hasta dónde puede llegar la verdad jurídica con la verdad histórica, con la verdad personal de alguien, generalmente requerimos tener una serie de elementos muy variados que van desde la historia de quien te está contando esa injusticia, quien la vivió, quien la sometió, quien la padeció, quien a lo mejor fue testigo, y que eventualmente no son suficientes esos relatos, sino que quedan plasmados en algún documento que nos va a dar otra perspectiva, nos va a dar otra visión y que quizá no vamos a poder entender sin las dos cuestiones, sin esta historia oral, sin la situación compleja que se estaba viviendo en ese momento y con el expediente que ahí tenemos. Mira, simplemente aquí tenemos un caso que ayer lo presenté en la Casa de los Saberes Jurídicos. Es un asunto de 1943, es un asesinato que quizá pudo haber sido cualquier cosa, pero que trae también aparejado el diálogo de la comunidad del cual era miembro la víctima, más el expediente, más la situación de 1943, que estábamos en plena guerra, que el Estado mexicano todavía tenía estos tumbos hacia la institucionalización, y así nos permite ver qué hay. El expediente judicial en sí es una joya porque conjunta todo esto y complementa las visiones. Los archivos nos permiten saber el qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo. Y lo hace de primera mano, porque a veces tenemos estos expedientes que se van y las visiones que se van hasta el pasado, o que incluso relatas algo semanas después de que ocurrió y la visión va cambiando. En cambio, un expediente judicial específicamente ahorita, pero también todos los demás, nos van a permitir pruebas para restituciones económicas, para restituciones de tierras o nada más un reconocimiento oficial de un agravio. Entonces, eso queda en un documento y nos va a conjuntar va a acabar de embonar todas las piezas y va a hacer que toda esta narrativa de justicia pueda irse armando. Entonces, por eso es importante el diálogo institucional, pero el complemento directito con los archivos. Así es. Finalmente es una colaboración entre todas las instituciones que tienen los documentos y al final la historia como contextualizador de esos archivos judiciales es sumamente interesante. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo me iría Pero, a ejemplos, digamos, muy concretos que suceden en el cotidiano, que sería, bueno, hay pleitos de tierras entre comunidades que necesariamente están registrados y que se están incluso hasta la fecha, que empezaron en el siglo XIX y a la fecha se siguen peleando o a la fecha siguen reclamando la tierra o algo básico para la vida, el agua, la forma en que el agua llega a las comunidades, porque hay pueblos a veces que se pelean porque alguno desvió el agua, en fin, como son cosas fundamentales para las comunidades y para los pueblos y para cualquier persona que tenga algún tipo de conflicto, como bien lo señalaba Yolanda, ¿no? Pero quería como aterrizar un ejemplo claro, el reconocimiento incluso de códices coloniales que estuvieron hechos ya en la época colonial, tiene un registro de tierras que es fundamental para demostrar dónde están los límites de esa comunidad, ¿no? adelante, Olivia Struzzi. Sí, mira, yo quiero aquí platicarles de justicia social y muy aterrizada a la actualidad. Aquí en el archivo tenemos registros de panteones y de las Mm. fosas y todo esto. Entonces, todos los días, no todos los días, pero 2 o 3 veces a la
vienen personas y de alguna manera es hacer justicia a su compra de su terreno, de su espacio para enterrar a sus muertos. Entonces, los archivos contribuyen a eso. Ya después la siguiente instancia, si hay alguna juicio, alguna cosa, van al juzgado municipal. Pero es ahorita, actualmente, al día de hoy, el archivo contribuye personas que tienen a sus deudos, a sus gentes ya a veces ya muertos y buscando enterrarlos y de alguna manera no encuentran sus documentos. Entonces, los archivos y actualmente a la justicia social. Yo compré mi terreno y esto, y entonces tengo que de alguna manera averiguar, y esto vale contra las autoridades, contra los juicios, contra lo que sea. Entonces eso, pues me gusta mucho porque el archivo contribuye en gran medida a que la gente encuentre esos documentos. Adelante, Gracias. Iván. Sí, pues miren, creo que es una gran pregunta en realidad, porque fundamenta mucho del accionar de los archivos, y por eso es tan importante el trabajo del archivista, y no solamente en México, sino el archivista a nivel internacional. Quiero compartirles una frase de Verne Harris, que es un archivista, escritor y académico sudafricano. Él hizo estudios sobre sobre los archivos de Nelson Mandela, ¿no? Pero orientados, por supuesto, a visibilizar las injusticias que existieron en su momento. Y él es una frase que dice lo siguiente: los archivos pueden ser herramientas de justicia cuando permiten que las voces marginadas sean escuchadas. Entonces, de esa manera nosotros pues podemos ver cómo los archivos se vuelven, se puede decir que fundamentales en estos procesos de justicia, y porque incluso pueden documentar hasta violaciones de derechos humanos, y de alguna manera permiten reconstruir esa verdad, y lo pongo entre comillas, esa verdad histórica, digo, porque sabemos que hay que saber cuestionar los documentos, tal como decía Mark Bloch, ¿no? Entonces, es importante, pues, que se pueda, de alguna manera, que los archivos puedan ser agentes clave, ¿no? Porque hay que seguir trabajando para favorecer el resguardo de esos testimonios y esas voces diversas que tal vez históricamente han sido marginadas. Incluso también creo que es importante apoyar esos procesos de justicia a través del trabajo cotidiano que hacemos en la cuestión de la organización de los archivos, ¿no? Y pues de esa manera vamos a poder incluso impulsar la memoria colectiva y promover lo que hemos venido platicando, esa participación social. Entonces, recordar que sin estos archivos o sin el trabajo de los archivistas, los archivos, pues bueno, pueden llegar a ser inaccesibles, ¿no? Y pueden estar cerrados, por así decirlo. Sabemos que no hay una verdad plena, ni una justicia se puede decir que duradera, pero con el trabajo del archivista podemos nosotros contribuir a que pues bueno, de alguna manera poder trabajar y poner sobre los escritorios de investigación aquellos documentos que nos pueden, de alguna manera, nos pueden ayudar a contribuir activamente a esos procesos de justicia social, ¿no? Es lo que tengo que decir. Por supuesto. Esperemos que todos los esfuerzos sigan avanzando y que la justicia siga en camino. Bueno, nuestra siguiente pregunta será: ¿qué retos se enfrentan los archivos comunitarios o independientes frente a las instituciones oficiales en términos de visibilidad y preservación? ¿O ustedes que han visto en sus propios archivos? Adelante. Pues una de los retos a los que se enfrentan incluso es la propia lengua. Hay documentos en archivos que son justamente escritos en las lenguas originarias de distintos lugares, ¿no? Tengo en la mente los de Oaxaca, pero que hay 16 lenguas más sus variantes dialectales. Entonces, bueno, es un lío de entrada, ¿no? Entonces, si alguna comunidad o algún archivo comunitario está en diferentes lenguas,
o no, o al revés, o no se ha tomado en cuenta la lengua originaria para hacer la documentación, pues eso es un reto tremendo, porque lo primero que tenemos que hacer es tener una muy buena comunicación. Por fortuna ya existen los traductores para que en el caso de los juicios pues puedan defenderse en su propia lengua, pero no necesariamente es así, no necesariamente se tiene la documentación en las lenguas originarias, ¿no? Estoy pensando en comunitarios de las lenguas, con las lenguas originarias de México, ¿verdad? Ah, sí, Yolanda. Hijo, pues es que también no podemos dejarlo de decir, ¿no? El cochino dinero, más bien la falta del cochino dinero. Exacto, Hay, exacto. hay resguardos en comunidades, en salones ejidales, en casas particulares, incluso parroquias, que son verdaderas joyas, pero que no tienen los medios económicos para poder entrar en labores de restauración del acervo o incluso tener un lugar donde se puedan conservar, si en el caso de que estén bien conservados. Y pues todo eso no son nada más buenas intenciones. Las buenas intenciones son el primer paso, ¿no? Esa voluntad para querer conservar tu archivo. Pero lo segundo es, ¿y luego con qué? ¿Cómo le hacemos para que podamos tener un espacio, una habitación que tenga las condiciones climáticas y de sol adecuadas, en donde no haya tanta humedad? Por ejemplo, estoy pensando aquí en la Huasteca Potosina, que es muy húmedo, ¿no? Entonces, a lo mejor dicen, no, pues lo voy a guardar de muy buena manera y los meten en bolsas de plástico y con humedad, pues tenemos una fauna a las 3, 4 meses ahí de tener el documento puesto. Entonces, es el conocimiento técnico también, pero también es la precariedad de las cuestiones, ¿no? Por eso, y aquí sí yo quiero resaltar la labor de Adavi, ¿no? Que nos han ayudado a muchos archivos a que podamos tener ese extrita que nos falta, porque también es cierto que en cuestiones presupuestales, archivos públicos, archivos privados, salvo honrosas excepciones, nos hace falta dinero, o quizá, y hacemos lo que podemos, sí, lo hacemos bien, pero porque no nos vamos a decir, no, pues es que no hay presupuesto, ¿no? Y deja que se muera el acervo, ¿no? Ahí que se haga. No se trata de eso. Pero lo cierto es que sí se necesitan estas colaboraciones que se han estado estableciendo a través de organizaciones como la de ustedes, para poder entonces darle a esos metros lineales que ahí están guardados con la mejor intención, pero no con las condiciones técnicas adecuadas, y darles esta oportunidad para todo lo que ya hemos estado hablando, la visibilidad, la justicia, la memoria, etcétera. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Hay que ver de intenciones y voluntades, pero también hablar de dinero. Por supuesto. Gracias. Olivia Strozzi, adelante. Perdón, su micrófono está apagado. Disculpe. Sí, me parece que lo que han dicho, digo, forma parte de ese reto, pero yo creo que también hay como la dificultad de que se sustenten en el largo plazo, de quién, si hay alguna organización que los pueda cuidar en el tiempo, porque a lo mejor podemos organizarlo de alguna manera, pero quién va a como asegurar que eso se va a sustentar en el tiempo y en el largo plazo. Entonces, muchas veces la carencia de una institución más sólida detrás de esos archivos comunitarios, pues es una gran dificultad que tienen sobre todo los archivos comunitarios y particulares y privados no oficiales o no gubernamentales, que también a veces los del gobierno en algunas ocasiones sufren eso, pero más los privados, que quién va a sustentar, y a lo mejor una generación, por decir, o una comunidad lo puede cuidar en un momento dado, pero ¿quién va en el largo plazo a cuidar esos archivos? Ese es mi comentario. Sí, por supuesto. En ese sentido, ¿no creerán que puede ser una muy buena manera albergar, o sea, que las instituciones públicas tengan la oportunidad de albergar a estos pequeños archivos, o no es una opción? Pues bueno, ahí, bueno, también es una gran pregunta, porque muchas veces también los archivos gubernamentales tienen sus propias carencias y sus propias limitaciones. Y hay que también respetar, considero que un principio fundamental
principio de orden original y obviamente de procedencia, ¿no? Sin embargo, como parte incluso de las nuevas leyes estatales que han sido armonizadas con relación a la Ley General de Archivos, también hay un apartado que, bueno, que ha sido también de mucho debate, Olivia y yo lo platicamos mucho tiempo, que es sobre archivos privados, o aquellos archivos que que pueden formar parte del patrimonio de un estado, pero en realidad a veces los propios archivos gubernamentales no tienen ni espacio ni personal para poderlo rescatar. Por eso creo que cada uno de los casos se tienen que atender de manera muy puntual y de manera muy particular. Sí, por supuesto, si hay un riesgo muy palpable de que se pueda perder la documentación, entonces, pues, oye, pues sí, vamos a tratar de ver qué hacemos, al menos un rescate temporal, y luego pues se vuelve a restituir a la comunidad a la que pertenece. Acá, por ejemplo, en el Archivo General del Estado, hace 2 años se hizo el rescate del archivo del sindicato de la fábrica textil de La Estrella, allá en Parras, Coahuila. Y es un fondo que comienza desde 1920 y creo que fue un acierto muy bueno en haberlo rescatado porque estaba alojado en un espacio donde se iba a demoler, por así decirlo, se vendió la propiedad y pues dijeron, bueno, vamos a destruir el archivo. ¿Alguien lo quiere? O pues nadie levantaba la mano y pues bueno, en su momento se pudo quedar acá en el archivo del Estado y en ese sentido creo que es un buen acierto. Y a partir de ahí, incluso se han venido dando una serie de nuevas alternativas o posibilidades. Por ejemplo, se va a empezar a hacer historia oral de esos trabajadores que trabajaron en esta fábrica. Entonces se va a hacer un proyecto junto con la doctora Lilia y con Cristina Martínez, junto con, por supuesto, con Archivo General del Estado, para pues redondear este proyecto, darle forma, pulirlo y que pues bueno, pueda al final de cuentas tener un producto, ¿no? Entonces, si bien los archivos comunitarios se enfrentan limitaciones, pues bueno, de recursos, de infraestructura y de reconocimiento institucional, también tienen un valor invaluable que está justamente en esas memorias locales que preservan, ¿no? Y reitero, me sumo a lo que bien menciona Yolanda, y aquí es donde, por ejemplo, Adavi o bien Marisabel Grañén Porrúa en Oaxaca están haciendo para apoyar todos este tipo de rescates para archivos comunitarios, ¿no? Entonces, tenemos como un gran reto, ¿no? Es lograr su sostenibilidad, la visibilidad y articulación con políticas públicas, siempre respetando hasta donde se pueda la autonomía de estos documentos, ¿no? Sería mi aportación hasta aquí. Gracias. Adelante, Vera. Bien, pues muchas gracias por los reconocimientos a Davi. En efecto, la institución fue creada con el fin de apoyar a los archivos, a todos, públicos, privados, eclesiásticos, civiles, de artistas, en fin, todo aquello que se considere patrimonio, y será apoyado por Adavi, porque de verdad hay un interés legítimo de los señores Harp y de la familia Harp Grañén en general, por apoyar los archivos, por rescatar la memoria. El otro día estábamos haciendo cuentas solamente de los donativos que ha entregado Adavi a lo largo de estos, pues ya más de 23 años, y suman 250 millones de pesos, solo de los donativos, sin contar todo el pago del equipo de Adavi, sin contar los materiales, sin contar los donativos en especie, sin contar horas y horas de trabajo, en fin. Esto nos da una ventana al interés real que tienen ellos por apoyar a los archivos de la índole que sea. Y por otro lado, también lo que planteaba Olivia hace un rato es absolutamente cierto.
qué sucede en el futuro, porque Adavi también ha tenido la experiencia de que ha ayudado o colaborado, porque siempre se suman esfuerzos, no solamente Adavi pone, sino también todas las instituciones que han sido apoyadas también ponen de su parte, ya sea con personal, ya sea con materiales, ya sea con hospedaje y alimentación, en fin, se colabora de distintas maneras y también las instituciones ponen de su parte. Pero lo que nos ha tocado vivir en Adavi es que en muchas ocasiones archivos que habían sido organizados y ordenados, inventariados, resulta que regresamos y ya están otra vez patas para arriba, ¿no? Entonces dice uno, no puede ser. No puede ser que todo este esfuerzo otra vez volver a empezar, ¿no? Otra vez están los documentos en cajas que no les corresponden o que al presidente municipal le gustaron los estantes y le quitó los estantes y las cajas están en el piso o las cajas ya no, a la hora de que manipularon la información, como van cambiando y cambiando y cambiando de responsables los archivos, la gente que maneja la documentación, sobre todo en los municipales y en los parroquiales, pues se cambia continuamente y entonces no se tiene la capacitación correcta para manipular la documentación y entonces se meten en cajas distintas, se pierde el orden de clasificación, en fin, sí hay toda una problemática que viven los archivos que hay que prever desde el momento en que se está estabilizando, yo diría incluso, generar la conciencia, y otra vez volvemos a lo mismo, la conciencia en los archivistas, quienes están enfrente de la documentación y es otra cosa que también que yo creo que también por eso están los archivos públicos muy abandonados, porque no hay conciencia, ¿no? Desde pequeños no tenemos la educación y la cultura para salvar la memoria, para cuidarla, para saber lo que eso significa, para saber que eso nos da la identidad como mexicanos. No tenemos esa cultura, por desgracia. No es casual que la ley sea de 2018 y esa una, y hay muchos estados que todavía no tienen la estatal que corresponda a la nacional. Entonces, eso sí es una señal de alarma muy grande porque, pues, entre lo que pretendemos con estas pláticas y con estas interacciones es eh, crear un grupo de archivistas que defendamos el patrimonio de la nación, el patrimonio como tal, no solamente el local o el que es responsabilidad directa mía, sino crear estas redes, que ya existen muchas redes en el país, pero consolidarlas, tener la comunicación necesaria entre ellos, entre todos, para ver de qué manera generamos una cultura archivística, más allá de organizar un archivo o de tenerlo bien inventariado. Digamos inventariado, ya catalogado, ya estamos hablando palabras mayores, pero por lo menos un inventario, ¿no? Que nos permite el acceso, que nos diga qué es lo que hay en el archivo, ¿no? Pues eso Claro es que de mi sí. Muchas gracias, Vero. Claro, la importancia de tener un personal profesional responsable y capacitado en archivo, eso es fundamental para para los pequeños archivos privados, pequeños archivos comunitarios y de ahí en adelante para los grandes archivos como los que ustedes representan, personal capacitado. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta será, ¿hasta qué punto la visibilidad que buscamos para nuestros archivos puede ser interpretada como una invitación a intereses ilícitos? ¿Y cómo podemos diseñar estrategias que fortalezcan la protección sin sacrificar la difusión? ¿O cómo les ha ido en sus propios ceros? Adelante, por favor. O sea, me refiero a eh, cómo todas estas pequeñas estrategias de visibilización y difusión pueden ser un libro abierto para que las personas que tienen malas intenciones puedan acceder a nuestros documentos, a nuestros archivos e intentar robarlos y sustraerlos de alguna manera. Adelante, Yolanda. A ver, yo creo que los y las archivistas no debemos de ser censores de nada.
O sea, nosotros somos los guardianes de la información. Si nosotros difundimos un documento en nuestras páginas web o en los sitios, o alguien viene y lo consulta y saca una reproducción del documento y después lo usa para lo que sea, no somos los cuidadores ¿qué te digo? De la buena moral archivística. Nosotros somos cuidadores del documento, porque aquí tenemos que recordar que los regímenes autoritarios empiezan con las censuras. Y si nosotros decimos, este documento no lo podemos sacar porque puede ser, que todavía ni sabemos, ¿verdad? Pero puede ser que sea usado para malos fines, pues malos fines ¿para quién? Porque muchos de los documentos que en los diferentes estados del mundo se han mantenido censurados son las violaciones más terribles a derechos humanos que no quieren que se den a conocer porque son malos documentos, y no hay documento malo, hay interpretaciones malas, pero los y las archivistas cuidamos el documento. Lo que se interpreta es otra cosa. Creo que sería no nada más un error, sino que sería grave de nuestra parte erigirnos así como censores de lo bueno y lo malo. ¿Para quién, no? ¿O para quiénes? Entonces, no, creo que esa no es nuestra tarea es tener íntegro todo. Claro, también no debemos de olvidar que archivistas somos, tenemos nuestras fobias y nuestras filias, pero más allá de fobias y filias que nosotros podamos tener por un régimen, por una opinión, por una corriente que a lo mejor está o estuvo en cierto momento de histórico y que queda plasmado en un documento, pues creo que vamos a tener nuestros asegúnes, ¿no? Pues bueno, a lo mejor esto sí o esto no, pero no es nuestra tarea decidir si esto mejor que no esté a la vista del público, o esto a lo mejor que no esté aquí. Para eso tenemos leyes, afortunadamente, ¿no? En donde las cuestiones de restricciones y las cuestiones donde sí no deben estar, por ejemplo, datos personales, cuando son documentos muy recientes, que en el caso de nosotros, el de nosotros es un archivo histórico, ¿no? Entonces ahí sí prácticamente no aplica, pero hay todas estas cuestiones que la normatividad abarca. Nosotros lo que sí debemos hacer es ver que nuestros documentos estén conforme a la ley y que el préstamo, la difusión, etcétera, aborde con estas leyes, pero hablar de que vaya a ser malo difundido, no sé qué, pues eso no nos corresponde y sería un error histórico para México empezar con este tipo de posturas. Entonces, afortunadamente yo creo que la tenemos más fácil que nuestros colegas del pasado, ¿no? Que ellos sí, pobrecitos, se rascaban con sus propias uñas y determinaban o no lo que tenía que hacer, pero gracias a un montón de trabajo de un montón de gente de 20, 25 años para acá, tenemos normatividad que nos indica lo que sí y lo que no. Es legal, no bueno ni malo, porque son categorías bien peligrosas, ¿no? A lo mejor lo que es bueno para un régimen hoy, para el de mañana es una aberración, pero los documentos y los archivistas creo que no estamos para eso. Por supuesto, las visiones maniqueístas siempre van a ser un problema. Me refería más a la sustracción de documentos, Yolanda. Me refería más a qué tanto podría ser nuestra difusión. Ya ves, me hubiera todo este rollo, colega. un aliciente para que los ladrones como tal, o sea, las personas que sí quieren pues hacer negocio con el patrimonio de la nación, sepan en dónde están y accedan de manera mucho más sencilla a ellos. Pero claro, la intervención fue perfecta. Cualquier tipo de intolerancia maniqueísta está mal. Olivia, por favor, Strassi, adelante. Sí, de acuerdo con Yolanda, nosotros no podemos restringir, y cuando ya subimos algo a redes, pues ya es propiedad ahora sí que del público, y lo que se haga con un documento no se haga, pues no es asunto nuestro. Por el lado de tu pregunta, yo creo que es muy importante y tener como esa claridad: qué tengo, qué presto, cómo lo presto, a quién lo presto, pero sobre todo, si no tengo organizado, es mis archivos catalogado, inventariado, lo que tengas, una guía documental. Si no, puedes ser susceptible de que se me pierdan documentos, y no tanto por sustracción, por descuido, por desorden o lo que quieras. Entonces sí, aquí tenemos que tener ese orden
para saber qué tengo, cómo lo presto, a quién lo presto y cuidar a la gente que usa los documentos en físico. Pero la otra parte de la difusión y lo que se haga con un documento no se haga, ya no nos toca, ya es como propiedad, ahora sí que... Qué lástima, estamos teniendo problemas de señal. Qué lástima. Bueno, lo que podemos hacer es continuar Olivia, te perdimos la última parte. Es que tuvimos, tienes un problema de conexión y perdimos la última parte de tu argumento. Si quieres repetirlo, por favor. No, les decía, a ver si se escucha. Sí. Sí, les decía que lo que tenemos que tener es organizados nuestros acervos para cuando se prestan los documentos físicamente. Sin organización no podemos controlar, y no tanto por sustracción. Puede haber pérdida de los mismos archivistas, y lo que está en redes ya no es propiedad nuestra. Lo que se haga con un documento en redes, pues no tenemos control sobre eso. De acuerdo. Dice Derrida que el caos es más peligroso que la transparencia organizada, ¿no? Y tiene toda la razón, la transparencia no es un riesgo, es todo lo contrario, es una forma de respeto al documento, de respeto a la vida de quien se habla en los documentos, de respeto a la historia de una institución. En fin, podemos hacer la lista larga de ese respeto, pero creo que justamente el tener organizado un archivo, el tener un inventario en caso de algún ilícito, es la mejor prueba de que ese documento perteneció a ese archivo. Es el mejor instrumento. Tenerlo incluso digitalizado es la manera para probar en cualquier juicio o en cualquier expediente que se arme ante la fiscalía, incluso ante el FBI. Lo primero que piden son pruebas, y la mejor prueba son los instrumentos de consulta, ¿no? Entonces, sí, se puede generar cierto miedo, cierto resquemor, pero en efecto, no, nosotros somos responsables de tenerlo organizado, de dar acceso, y sobre todo de controlar el acceso, o sea, porque también eso es importante, y también eso tiene que ver con lo que Yolanda planteaba del dinero. El tener un responsable del archivo genera la posibilidad del control de la consulta, bueno, no vas a dar los documentos del archivo y te vas a ir a pasar el tiempo por otro lado, ¿verdad? Que eso es lo que a veces pasa, o sea, porque justamente ese tiempo se invierte en muchísimas actividades que tienen los archivos, pero si hay una persona que pueda propiciar y cuidar la consulta, con eso ayudamos, ¿no? Iván quería decir algo, perdón. Sí, adelante. Adelante, Iván, por favor. Sí, gracias. No, en realidad pues es nada más sumar un poco a lo que han venido diciendo, que en efecto esta visibilización de los archivos, que es, pues, bueno, de lo que trata este conversatorio, pues debe ir acompañada de criterios éticos y de protección de datos personales, pero también, y como bien lo dicen, de un trabajo que esté sustentado en esos instrumentos de control y consulta archivística. O sea, para eso son, y como bien lo decía Olivia, o sea, el hecho de tener estos instrumentos debidamente establecidos conforme a nuestros fondos documentales nos va a ayudar, pues sí, pues por supuesto, a visibilizar esos archivos, pero sobre todo, y es a lo que nos importa, al menos en el ámbito de los archivos gubernamentales también, que es controlar los archivos, o sea, controlar los documentos, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros no gestionamos los archivistas con cuidado, pues podemos exponer indebidamente datos sensibles, ¿no? Datos personales sensibles, o bien podemos contribuir a esa manipulación de la información, al uso indebido de los datos,
de la apropiación indebida, por ejemplo, de la memoria, pero también, como dice Yolanda y como han dicho, tampoco es parte de nuestra, ya tampoco podemos ser guardianes de todo, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos con nuestro trabajo en materia de gestión documental y administración de archivos, y pues ya la cuestión que tenga que ver con las intenciones en este caso del lector, pues eso nosotros no podemos trabajar en ello. Pero bueno, tal vez podemos trabajarlo haciendo conciencia, eso sí, pero pues también no podemos tampoco de la noche a la mañana cambiar esas mentalidades que busquen dañar el patrimonio documental, que busquen sustraerlo. Creo que la mejor forma de crear esa conciencia es, volviendo al tema de la mesa de hoy, que es visibilizar la importancia del patrimonio documental que está en los archivos. Sería eso. Por supuesto. Muchísimas gracias. Para ir cerrando esta mesa, ¿quisieran hacer algún comentario como consideraciones finales? Adelante, Iván. Bueno, pues muchas gracias. Primeramente, pues agradecer a Davi, agradecer a nuestros colegas del Archivo Municipal de Saltillo, Lidia Strozzi, a Yolanda, también Verónica, Fabiola, Clara, pues bueno. Comentar brevemente que algo que viene a resumir también aspectos que se han tocado en esta mesa. Como podemos ver, también el perfil del archivista ha cambiado. O sea, el día de hoy es diferente, es un perfil multidisciplinario, y ya lo veíamos. Es decir, tenemos que tener conocimiento en cuestión de legislaciones, en cuestión, por supuesto, de tecnologías de la información, en gestión, en administración, en recursos humanos, por supuesto, en gestión documental y administración de archivos, y por supuesto también en historiografía, ¿no? Entonces, el perfil que imperaba o imperó durante mucho tiempo, ese perfil pues ya se fue. Ahora, si queremos ayudar a visibilizar de una mejor manera los archivos, tenemos que estar conscientes que el perfil del archivista es multidisciplinario ahora, y por supuesto que implica un gran reto, pero también implica muchas oportunidades. Entonces, pues bueno, es lo que quería comentarles. También traía unos apuntes sobre el tema de inteligencia artificial, pero creo que este es un tema de otra mesa, porque, caray, me puse a consultar estos días en internet sobre los proyectos que han hecho archivos, por ejemplo, de Reino Unido, de Australia, en Japón, en Corea. He encontrado grandes archivos nacionales que están echando mano del uso de la inteligencia artificial, incluso para identificar fotografías, hacer una descripción, si bien no con la profundidad analítica de un analista, por así decirlo, de la archivística, o un sociólogo, pero sí con un semiólogo, no sé, pero sí ayudan. Es una herramienta que ayuda y que obviamente no podemos dejarla a un lado. Y pues sí, cualquier producto que podamos utilizar con base en la inteligencia artificial, pues hay que estar muy pegados ahí. Entonces, pues bueno, pues agradecerles esta invitación, y de nueva cuenta muchas felicidades a las y los archivistas en México. Muchas gracias. Adelante, Olivia. Pues muchas gracias a todos los compañeros de esta mesa. Muchas gracias a Davi. El archivo donde yo trabajé antes, el archivo para la memoria, y el archivo municipal de Adavi. Entonces, bueno, agradezco muchísimo. Pero también me voy con dos ideas muy buenas acerca de la inteligencia artificial, del proyecto que nos platicó Verónica, de tener un asistente. ¿No se está escuchando? Sí, sí. Un Ya no. de inteligencia artificial, y con la otra idea de Yolanda, de su, bien lo voy a investigar y luego platicaré con ella. Entonces, bueno, pues agradezco mucho, y
organizar y todo, para que nuestros documentos sigan teniendo sentido para alguien y crear vínculos con la sociedad. Entonces, pueden seguir teniendo sentido en la medida que los hagamos visibles y que estén de una manera bien organizada. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adelante, Karen. Bueno, pues a mí para concluir me gustaría retomar una idea central que hemos estado hablando desde que iniciamos esto hace poquito más de una hora. Los archivos no son de ninguna manera un depósito de documentos estáticos, son latidos de nuestra memoria colectiva. Cada papel, cada documento es un latido de un México que está muy, muy vivo. Hemos visto que la labor que tenemos los y las archivistas el día de hoy es una labor vital. Somos custodios de esa historia documentada, pero también somos puentes entre generaciones, entre aquellos que tienen una historia que contarnos y que quieren contarla a través de un documento y entre aquellos que están reconfigurando la historia a través de diferentes herramientas que quizá a los que estamos en medio ahorita nos parecerían completamente fuera de toda imaginación, pero que se están haciendo también herramientas de memoria viva como el cine, como las artes, como documentales, como las ciencias exactas que están colaborando cada vez más con nosotros. Y en este mundo en donde estamos saturados de información que es efímera, que está llena de noticias falsas, somos en los archivos el último bastión de verdad histórica y de certeza documental. Y eso yo creo que no debe de quedar de lado. Creo que no debemos de tener miedo ni a la digitalización ni a las inteligencias artificiales porque no nos van a reemplazar. O sea, nadie, créanme, no nos vamos a quedar sin trabajo nada más porque ya hay una inteligencia artificial que puede hacer la labor de paleografía o que puede hacer otra cosa. Al contrario, el reto es ver cómo integramos estas herramientas para que los archivos dejemos de ser un poco esta imagen de lugares solemnes, de mausoleos, y que se conviertan en este espacio de interacción y en este puente sobre el cual se estén caminando a través de las generaciones. Yo creo que este es un muy, muy buen día para seguir trabajando en que la memoria histórica no sea tampoco una cuestión de especialistas, ¿no? De archivólogos, de historiadores, de sociólogos, de abogados, abogadas, ¿no? Es más bien, es una sociedad que busca conocer su historia, que busca replanteársela y que pueden empezar desde cualquier puerta de cualquier archivo público. Muchísimas gracias a Davi por invitarnos a este diálogo. Gracias por la labor que están haciendo a nombre del gobierno del Estado de San Luis Potosí. Estamos muy agradecidos con el trabajo y colaboración que tuvimos años atrás y que estoy segura va a continuar. Y gracias también a mis colegas, a Olivia, a Iván, que siempre es un gusto platicar, y a toda la gente que hizo posible la transmisión de esto. Entonces, muchas gracias. Y pues bueno, de perdida, nos vemos el año que entra para el Día del Archivista. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, seguiremos invitándolos a participar a encuentros, a coloquios, en fin, a distintos tipos de actividades que podamos organizar en conjunto para ir conociéndonos más y para ir acercándonos más, para hacer, como decía yo, un grupo que defienda el patrimonio mexicano, ¿no? No solamente el patrimonio documental, el patrimonio en general, pero principalmente. Pues muchísimas gracias por participar y mostrarnos su experiencia y su sapiencia y compartir con con nuestra audiencia estas inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Buen día. Gracias.